Facebook. Ahí está. Tuto, parece que ya agarró, te aviso en un ratito, dame un minuto. Ya, ok. Muy bien. Buenas tardes. Empezamos. Muy buenas tardes. Estamos en Facebook Live nuevamente, 28 de abril, martes. Un gusto poder estar con ustedes nuevamente a las 5 de la tarde en una nueva sesión de Facebook Live. Les agradezco a todos los que se van a ir plegando. Vamos a ir esperando unos minutos para presentar a nuestro invitado, como siempre hacemos, para que la gente se vaya sumando al programa de Facebook Live, algunos comentarios iniciales, hasta que se plieguen, se sumen nuestros invitados, la gente que nos escucha, para que el doctor Foianini nos pueda conversar en esta tarde de 28 de abril. Inicialmente decirles que vamos a tener el gusto, así como venimos haciendo en estos programas en cuarentena, estamos en una cuarentena sanitaria y también política. Venimos hablando con gente que puede ayudarnos, cooperarnos a entender mejor los temas económicos, como el doctor Ricardo Hausman, como don Enrique García, el tema de pruebas sanitarias, como hicimos con el doctor Aldo Bacaflores, bioquímico, el tema médico, con una compatriota practicante de una clínica de Sao Paulo, Diego Gamarra, el tema de la digitalización de los servicios para poder responder mejor a esta coyuntura de cuarentena. Hablamos con Juan Pablo Velasco de Pedidos Ya. En fin, hemos ido diversificando los invitados. El próximo jueves, les anuncio desde ya, tendremos al doctor Francis Fukuyama, un cientista político de altísimo renombre, quizás de los más connotados del mundo. Trabajaba en el Johns Hopkins, una universidad muy prestigiosa en Washington. Ahora dirige unos centros de la Universidad de Stanford. Tiene una innumerable cantidad de libros, desde El fin de la historia y El último hombre, hasta los del nuevo orden, El orden político, que es un libro excepcional de 2 tomos, muy largo. Otro sobre confianza, uno de América Latina comparado con el mundo, otro del valor de identidad, los resentimientos que genera. Y con él vamos a hablar de los efectos, los cambios que va a traer el coronavirus al mundo, a la economía, a las prácticas sociales, culturales, y qué va a suceder con el planeta y con nuestra región. He conocido mucho, he conversado mucho con el doctor Fukuyama en el directorio del Inter-American Dialogue, el diálogo interamericano, buen amigo, y ha aceptado compartir con nosotros su tiempo este próximo jueves. Hoy tenemos al doctor Esteban Foianini, cirujano prestigioso, muy conocido en Santa Cruz, dirige una de las clínicas de renombre allá, la clínica Foianini. Ha estudiado en los Estados Unidos, en universidades de altísimo prestigio, Georgetown, George Washington University, después en Hawái, estuvo como internado en la parte militar, estuvo en zonas que tiene una vida muy interesante, como zonas como Macedonia, Kosovo. Nos hablará un poco de comparar cómo es lidiar con el virus y cómo es lidiar con situaciones médicas en el campo militar también. Él es de Santa Cruz. Con él queríamos hablar inicialmente. Gracias, le damos la bienvenida, ya lo tenemos ahí, al doctor Esteban Foianini. Un gusto, doctor, que puedas acompañarnos acá, y la razón por la que te invitamos es que en un momento como este, que hay que mejorar la coordinación sanitaria, tanto a nivel de sectores, de gremios, como de regiones, en un momento que se está evaluando el prolongar la cuarentena, cómo prolongarla o no, lo que queríamos es, con un par de cuadros que queremos mostrar como introducción, conversar contigo, que estás al pie del cañón practicando directamente allá. Y el par de cuadros que queríamos mostrar es el siguiente, si pueden ayudarnos a poner un cuadro que se publica en worldometers.info, que sale siempre, se actualiza cada día con algo de rezago. El cuadro ese vamos a compartir la pantalla. Si lo pueden ver, espero que lo puedan ver. Esperando unos segundos. Perfecto. Ahí está el cuadro.
A ver, este sitio web de Worldometers, W de Warnes, worldometers.info, worldometers.info en inglés, va recopilando los datos de casos de fallecidos, de casos activos, de casos recuperados de todos los países del mundo con un poco de rezago. ¿Cuál es la preocupación que una y otra vez hemos visto acá? Que la cuarentena no es un fin en sí mismo, es un periodo donde nos vamos a casa para detener la propagación, se hacen unos pagos de bonos, economía informal, economía formal, hemos hablado largamente de eso en varias otras sesiones, pero ¿qué se busca hacer? Incrementar el testeo y como pueden ver ustedes este cuadro, si se acercan bien, ahí están los países de Sudamérica, no quiero comparar con Islandia, ni con Corea del Sur, ni con Alemania, y si vemos en la región, ustedes pueden ver la columna de la extrema derecha, tiene el test por millón de habitantes, y vemos allí de que exceptuando los números de Venezuela, que absolutamente nadie cree por la situación tan peculiar que atraviesa ese país que está diezmado y destrozado y colapsado, verán que el país que más está testeando es Chile, que testea casi 8.700 por millón de habitantes, pueden ver en la columna a la derecha, Perú casi 7.300, Uruguay 5.000, va bajando, y llegamos al final Bolivia con los datos que se tenía hasta hace unas horas, 496 exámenes por millón de habitantes. Vale decir que cuando hay países vecinos que están en el nivel como Argentina de 1.100, Brasil 1.600, Perú 7.200, Chile 8.600, nosotros andamos debajo de 500 test. En el lado positivo, obviamente, el saber de que el número de casos por millón de habitantes es considerablemente inferior a varios otros países. El número de casos por millón de habitantes en Chile es de 750, en Perú de 870, Ecuador son altísimas, 1.400 prácticamente, en el caso de Bolivia alrededor está en el número de 87. Entonces podemos decir sí tenemos menos casos por millón de habitantes, pero si comparamos el número de test que se hace comparado con los casos, vemos que sí, podemos tener una décima parte de los casos, pero comparado con países que están haciendo 15 o 20 veces más test, el tiempo determinará si esto se debe a que tenemos menores infectados o que no estamos testeando lo suficiente. La mejor manera de estar tranquilos y las recomendaciones internacionales son de que se incremente el número de test notablemente. Voy a seguir hablando un poco. A ver, nos dicen que el doctor Foianini ha perdido la luz o ya ha retornado. ¿Ha perdido la luz? Sí, estamos esperando que se reconecte el doctor Esteban Foianini. Pero después de este cuadro, el siguiente, que es importante para mostrarles, que queríamos compartir, el de la incidencia regional. Si podemos poner el siguiente, ahí pueden ver, los números están pequeños, pero pueden ver que claramente hay esta situación particular que lleva, me voy a acercar un poco si me disculpan, a de que en Santa Cruz, con cerca del 30% de la población, tenemos el 54% de los casos. La Paz, menos casos que el porcentaje de población. Oruro, menos de 5% de la población, más del 9% de los casos. Beni también. Entonces, si uno va viendo esto y compara población por casos, claramente nota que Santa Cruz, como sabemos, Beni recientemente, y Oruro, donde se suponía que había un silencio epidemiológico, tienen mayor número de casos, mayor proporción del número de casos que lo que tienen de la población. Por eso queríamos hablar y vamos a conversar con el doctor Esteban Foianini en un rato más. Estaba ya conectado, estamos buscando reconectarlo. Muy bien, quería hacer unos comentarios iniciales hasta que tengamos al doctor sobre el tema sanitario y la coordinación requerida en base a lo que estábamos viendo. Hemos visto desavenencias entre un comité científico internacional, gremios internos, ojalá se puedan limar las asperezas y coordinar tareas, porque creo que este no es un momento ni de celos ni de desavenencias, se requiere profundizar la coordinación sectorial, así como la regional. Vemos con preocupación que han empezado a surgir asperezas entre el gobierno central y algunos sedes de gobernaciones. Creemos de que se debe dejar de lado cualquier politización de esto, se debe trabajar con cualquier gobernación, sea esta afín al gobierno o sea del movimiento al socialismo, porque se debe mantener esta coordinación sectorial y regional también, lo mismo en la parte institucional.
Vemos que en diputados están aprobando una ley para condonar 50% de los alquileres. Hicimos un programa de cómo aliviar al sector informal, cómo ayudarlos en el pago de luz, agua, gas, teléfono, celular, cómo darles ingresos. Hablamos del bono universal, los bonos etarios que pasaron a ser bonos universales, pero sería complicado que en aras de todos ayudar descoordinemos y que una ley diga que te condonan 50% de alquileres y que un decreto diga que tienes un periodo de 3 meses sin pagar alquileres. La gente no va a saber a qué atenerse y creo que así como se debe fortalecer la coordinación sanitaria sectorial, regional, también la parte institucional a fin de no confundir a la gente. Está de vuelta el doctor Joyanini, un poco más oscuro de lo que veíamos antes. Gracias, doctor. Mostrábamos en tu desconexión el hecho de que en Santa Cruz, quisiéramos empezar por ahí, en Santa Cruz claramente hay un porcentaje de casos mucho más alto que la población. Santa Cruz tiene un poco menos de 30% de la población boliviana y más de la mitad de los casos, lo que ha sido consistente. Empecemos quizás por ahí, doctor. Gracias por compartir con nosotros esto. ¿Por qué es que se ve este fenómeno de mayor incidencia de casos? Ahí tienes el cuadro donde están las cifras, el porcentaje de casos por departamento y porcentaje de población, que muestran que Santa Cruz y en menor medida Oruro y ahora el Beni tienen mayor porcentaje de casos que porcentaje de la población. Si podemos empezar de cómo explicas lo que está pasando en Santa Cruz. Claro, llama la atención el fenómeno que está pasando en Santa Cruz. Sabemos que los primeros casos originaron en Santa Cruz y hubo otro en Oruro, pero de las cosas que podemos entender de esto puede ser por dos fenómenos como yo lo veo. O se están haciendo más pruebas y más gente está acudiendo a hacerse una atención y comunicando al CEDES para generar las pruebas, o puede ser por el hecho de que Santa Cruz tiene un aeropuerto internacional, tiene una población de extranjeros más alto que en otros sectores de Bolivia, y ustedes me tendrán que decir si es que hay una mayor incidencia de personas viajando desde Santa Cruz hacia el extranjero que el resto del país. Sí. Los primeros casos que tuvimos claramente fueron de personas que estuvieron en Europa principalmente y que regresaron a Bolivia, y también de gente que venía extranjero hacia aquí y comenzó a tener una infección más comunitaria, si quieren. Así es, bueno, de la experiencia, doctor, que hemos visto y en países, por ejemplo, en Ecuador, lo de Guayaquil. Guayaquil es un poco una suerte de Santa Cruz en Ecuador. Tienen muchos migrantes en Europa, en España, por sobre todo, de ahí han entrado muchos. Y como viajero frecuente puedo atestiguar de que de La Paz para viajar a la Asia, Europa u otros lugares, generalmente tengo que ir por Santa Cruz, porque de Santa Cruz hay las conexiones para Lima, para Bogotá, para Panamá, para Miami, para Madrid. De La Paz solo podemos ir a Lima o a Bogotá, se podía ir antes. Entonces, claramente hay mayor flujo internacional, hay vuelos directos que llegan de Europa y como tú señalas también, hay más movimiento internacional, es más una sede Santa Cruz de muchas empresas internacionales. Pero quizás nos puedas aclarar algo de la mitología que recuerdo cuando empezó el coronavirus. Se hablaba de que empezó en el hemisferio norte, en China, en Europa, Estados Unidos, que estaban en invierno y que poco menos acá, que estábamos en verano, no había que preocuparse. Y luego vemos lo que pasó en Guayaquil, lo que pasa en Santa Cruz, y claramente no había ningún sustento para esa mitología. ¿En qué quedó eso de que el coronavirus no le iba bien en zonas calurosas? No, eso quedó desmentido claramente. Me acuerdo de ese mito cuando salió y se hablaba que nos iba a tocar a nosotros durante nuestro invierno, y pensamos que íbamos a tener unos meses para estar protegidos y aprender las lecciones de las cosas que habían pasado en los otros países para prepararnos mejor. La realidad es que el cambio climático no le hace gran diferencia. Santa Cruz es claramente más caluroso que la gran mayoría del país y somos el departamento más afectado. Y hoy en día se ve grandes incidencias de infecciones en el hemisferio sur, a pesar que no hemos entrado todavía a la época de gripe. Así es. Doctor, si nos podrías, a la gente que nos está siguiendo, tu clínica trata estos casos. Hemos sido siempre en este programa muy respetuosos, nunca he dado el nombre de ninguna, aunque hayan estado publicados en prensa, de ningún afectado por coronavirus, y en el caso tuyo tienes que tener cuidado también en el número, no cuantificar ni ser demasiado específico, pero en líneas generales, tu clínica está atendiendo casos de coronavirus, y nos puedes dar
ilustrar a la gente sobre los exámenes, los test, si están haciendo en tu clínica, y en el caso del coronavirus, cuando tratan a la gente, tienen áreas especiales, cómo están tratando a los pacientes que llegan afectados por coronavirus. Sí, con muchísimo gusto. Nosotros vimos el problema que se venía originando del coronavirus de este enero y tenemos la suerte de que nuestro gerente general, aparte de hacer gerencia, es infectólogo, es un doctor argentino, que era un antiguo jefe de infectología del Hospital Austral, el doctor Rodolfo Quiroz, una persona con mucha experiencia, y él rápidamente liderizó la preparación de la clínica para afrontar esta pandemia. Entonces se comenzaron a gestionar protocolos y procesos en la clínica, asignar áreas, ir creando protocolos de cómo manejar los pacientes, ir entrenando al personal en el debido manejo de estos pacientes. También hemos trabajado conjuntamente con el CEDES en el Departamento de Santa Cruz y también con el Ministerio de Salud, porque nuestra misión siempre ha sido de apoyar. Somos una institución privada, pero no vemos que nuestro rol es trabajar con la parte pública y apoyar con nuestros conocimientos. Entonces, la mayoría de los pacientes que han llegado a la clínica han sido pacientes de manejo ambulatorio. Vienen a la clínica, se reportan que tienen fiebre, que tienen molestia, todo paciente antes de ingresar está entrando con barbijo a la institución, y de ahí se activa, si es que bajo las primeras preguntas hay una sospecha, pasa a un área que se llama triaje y se activa el protocolo COVID. Entonces el médico entra apropiadamente vestido para recibir al paciente y proceder a hacer las preguntas y el examen físico. Si el paciente no tiene indicación de internación, se le toma la muestra y el paciente es despachado a casa con instrucciones, y el doctor Quiroz y el doctor Sandoval, que es médico internista, le hacen seguimiento diario por vía telefónica, dándole las recomendaciones y viendo cómo viene la progresión de la enfermedad. Eso es un servicio que, después de la consulta original, es un servicio que no tiene ningún costo, ¿ya? Y ya se han viralizado un par de videos de pacientes que hemos atendido, y una de ellas que salió por internet, Inés España, que es una persona muy conocida en el medio, salió por Facebook y ella dejó un mensaje. Entonces, esto de conocimiento público, agradeciendo las atenciones que había dado la clínica. Después tenemos otros dos sectores. Tenemos un sector no crítico para pacientes COVID en la clínica que está separado del resto de la población de pacientes. ¿Físicamente es separado de la zona regular del hospital? Correcto. ¿O está en el mismo edificio? En el mismo edificio, pero una zona apartada y contenida. Bien. Entonces, los pacientes están en su habitación y están siendo atendidos ahí, algunos con y otros sin oxígeno, y reciben el apoyo o soporte médico, y el tiempo de internación varía entre 1 semana a 2 semanas. El personal usa todas las medidas de precaución para ingresar y el retiro de la ropa cuando salen de la habitación. Y los pacientes, hemos tenido varios que han ingresado y de ahí han podido irse a su casa con las restricciones de aislamiento y después el seguimiento de parte del doctor Quiroz y el doctor Sandoval. Finalmente tenemos el área de mayor complejidad, que sería la terapia intensiva. La terapia intensiva es la unidad donde están los pacientes que están con problemas críticos y amenaza inmediata a su vida. En esa zona, típicamente los pacientes COVID que se trasladan ahí es porque ya no pueden respirar por su propia cuenta. Esto representa más o menos 5% de los pacientes que tienen la infección, en la mayoría de los estudios, y se procede a hacer una ventilación mecánica. He visto los memes que circulan que la ventilación mecánica no funciona, hay unos audios que circulan que esto es un problema de una vasculitis, una enfermedad tromboembólica, que significa que es de los vasos sanguíneos y de coagulación, y que lo que está mal el manejo con ventilador. Desafortunadamente, esos memes confunden a las personas y eso es totalmente incierto. Los pacientes que están en un estado extremo, porque esto es una neumonía, y quiero resaltar a la población que un gran porcentaje de los pacientes pueden ser asintomáticos, no sentir ningún síntoma. Otros pacientes sienten un pequeño resfrío, un poco de molestia en la garganta,
de repente un poco de fiebre que pasa un par de días, o algunos tienen una fiebre y una molestia que dura un poco más. Ese es aproximadamente el 80% y sospecho, porque no se han hecho suficientes pruebas en todo el mundo, pero sospecho que la incidencia de asintomático o con síntomas leves es mucho más grande. Pero en los estudios que salen habitualmente hablan de que 80% caen en esa categoría. De ahí 15% son los que nosotros internaríamos en una habitación, le damos un poco de oxígeno, necesita un poco de hidratación, y no pasan a cuidados críticos ni están en peligro su vida. Finalmente, los pacientes críticos son los que pasarían a ventilación mecánica. En nuestra experiencia hasta el momento, por los protocolos, por el manejo que estamos haciendo, y no puedo dar un número preciso, pero puedo decir que hemos manejado de un momento a otro de las cifras que ha reportado el doctor Urenda de pacientes críticos intubados, entre 20 a 40% de los pacientes que han sido atendidos en Santa Cruz son críticos. O sea que es un valor importante. Sí, sí. Me complace tremendamente decir que hasta el momento no hemos tenido ningún paciente que haya fallecido en la clínica secundario a coronavirus, y en la actualidad tenemos varios pacientes que han salido del ventilador, y para mí es una gran satisfacción pasar por la terapia y ver los pacientes ya fuera del ventilador que hace unas semanas estaban en peligro inminente de vida, y que del otro lado del panel, porque son habitaciones individuales que tienen un panel de vidrio, entonces yo puedo mirar hacia adentro del paciente y ellos me pueden ver, y me miran, me sonríen, nos levantamos un pulgar, ¿ya? Le hacemos la señal de estamos contigo, bien. Todo bien. Le ponen like para el Facebook. Le ponemos un like. Entonces, esta enfermedad ha sido una enfermedad muy dura para mi personal, muy dura para los médicos y también para la población. Y he tenido momentos de agobio y preocupación, pero cuando llego así a nuestra unidad y veo los pacientes y los veo mejor, realmente me llena el corazón y me entra una gran alegría. Yo soy una persona como cirujano y como ex cirujano militar, me considero duro, pero confieso, me he echado a llorar. Qué emocionante. De ver los pacientes y la alegría de verlos saliendo adelante. Entonces, quiero transmitir eso a la población. Esto no es una enfermedad que va a matar a la mayoría, va a matar a un grupo pequeño. Y si nosotros no somos responsables y no hacemos las medidas de aislamiento social, disminuir lo que se llama la curva. ¿Y qué significa eso? Casi todos nos vamos a infectar, pero si nosotros no mantenemos aislamiento social, nos vamos a infectar casi todos al mismo tiempo y el sistema colapsa. Y siendo cirujano de trauma, creo que la mejor explicación que puedo dar es si un paciente recibe un impacto de bala, su posibilidad de sobrevivir en un hospital es alto. Pero si a ese mismo hospital le llegan 50 pacientes con impacto de bala, colapsa el sistema y ese paciente puede ser que se muera. Entonces eso es lo que está viendo España y lo que está viendo Italia. El sistema colapsó. El sistema no puede responder por el gran número de pacientes. Entonces, al tomar estas medidas que estamos haciendo, estamos aplanando la curva, que significa que se va a infectar casi la misma cantidad de gente, pero el periodo es mucho más largo. Y eso permite a la parte de salud responder y atender apropiadamente a los pacientes. Bien, doctor, no, muy emocionante lo que cuentas y sobre todo la satisfacción que es, me imagino, mezcla de competencia, de capacidad, de probidad de la gente que trabaja contigo y también un poco de buena fortuna de que todos los pacientes que han llegado a la clínica Foglianini hubieran hasta ahora todos se hubieran recuperado. Cuéntanos, sin dar nombres, cómo es la escena cuando la persona que ha estado con ventilador se recupera y la familia viene a recogerlo sin dar el nombre, o si puedes dar el nombre. Esa escena me imagino que es como resucitar a alguien, cómo se siente. Compártenos un poco esa experiencia que debe ser extremadamente gratificante. Bueno, no hemos llegado a esa fase todavía. Hasta el momento los pacientes que se han estudiado siguen todavía en la terapia intensiva. Estas son enfermedades que conllevan mucho tiempo y es variable. El primer paciente que llegó a la clínica estuvo en ventilador 3 semanas. Tenemos un paciente más joven, cercana a mi edad, 50 y poco, que a los 5 días salió de máquina.
pero ahora pasé y estaba sentado comiendo gelatina. O sea, entonces, y puedo compartir un momento cuando el primer paciente sacamos de máquina, su hijo me mandó un mensaje de texto. Y realmente me conmocionó lo que dijo. Y decidí compartirlo con el personal de terapia porque quiero que entiendan esto es un trabajo de equipo y todos estamos asustados. No puedo mentir. Nosotros como personal médico estamos asustados cuando vamos a atender a un paciente, pero entendemos que es nuestra obligación. Yo he atendido pacientes COVID, he entrado a hacer procedimientos con esos pacientes, entendiendo que conlleva un riesgo. Y el personal también me ha dicho en su momento de su susto y su miedo de trabajar y de llevar la infección a su casa. Pero por suerte, el personal, las enfermeras, los médicos, los camilleros, inclusive la gente de limpieza entiende de que están trabajando en una clínica y están ahí para salvar vidas. Entonces, leí el mensaje del hijo de este señor y estaban las enfermeras, varios médicos, la psicóloga, entre otras personas, y la reacción de ella fue comenzar a aplaudir, porque les tocó. Sintió el aprecio de la familia, la felicidad de ver que el Señor, que nosotros pensamos que se iba a morir, que venía recuperando, y anticipamos que va a tener una recuperación plena. Muy bien, muy lindo. Qué linda escena. Entonces, doctor Esteban, si nos puedes ampliar a ver un poco, la explicación está clara. La clínica funciona con, digamos, el área regular, tienes el área de cuidados para gente que está en peligro y la área, digamos, del 5% de los cuidados intensivos. Dinos se escucha noticias y se lee, obviamente con tristeza, de gente que está en la línea de ayuda, como policías que han sido contagiados, enfermeras, médicos en otros lugares. En tu clínica, si nos puedes compartir, todo el personal administrativo, de limpieza, enfermeras, camilleros, ¿todos bien? Sí, nadie del personal de la clínica ha sido infectado, ni uno de los médicos, ni una de las enfermeras. Y es curioso, hace unos días atrás participo en muchos webinars, conferencias como esta con médicos de distintos países, y había uno manejado por la Universidad de Miami y estaba un médico de Milán. Y él comentó que en su hospital los cirujanos, como yo, tenían un 30% de incidencia de contagiarse de COVID. Y era porque sus oficinas estaban todas muy cerca una al otro y no respetaron ese distanciamiento social. Mientras que entre las enfermeras de terapia y los médicos de terapia no había ningún infectado. Entonces, cuando uno usa la ropa adecuada, y la ropa adecuada no implica ponerse un traje de astronauta, hay mucha equivocación por los medios, porque desgraciadamente las imágenes pegan. Uno ve a la persona vestida con su traje de conejito blanco, con la máscara facial, con 4 guantes encima, con 2 gorros, y realmente no es necesario. La OMS ha sacado las pautas de lo que es apropiado y el uso del material depende de cuánta intervención va a haber con el paciente. Entonces, si voy a hacer una intervención como yo hago traqueostomía, que es para ayudar a que el paciente salga del ventilador, eso es algo controversial, lo he hecho. Muchas sociedades científicas dicen no lo hagan porque el cirujano se expone demasiado, pero la realidad es que creo que si uno toma las medidas apropiadas y sé que ayuda al paciente, entonces amerita. Entonces ahí sí usamos la máscara N95, uso una máscara facial y se toman unos resguardos un poco distintos. Pero no se requiere todo lo que uno está viendo en las imágenes y casi como un comparativo, a veces la gente cuando tiene un herido de bala me dice, doctor, le sacó la bala. Y le digo, no había para qué sacarle la bala, estaba muy profundo, no importa, ya hizo su daño. ¿Y por qué hago esa analogía? Porque en las películas el hombre o la persona siempre se salva cuando le sacan la bala. Y la gente ha hecho esa imagen, que es totalmente errónea. Y lo mismo, lo que uno se pone aquí, como dicen infectólogos, esto no es ébola. Ébola se contagia por secreciones y si hubieran heridas abiertas. Esta se contagia por aerosoles. Y el problema es que la gente toca esos aerosoles que caen y después se toca la cara y se contagia. Entonces las medidas son un poco distintas. Un par de preguntas más, Esteban, sobre temas que se repiten bastante de, digamos, la distribución etaria de la incidencia del coronavirus, que cuanto mayor es uno, más fácil que caiga bajo el coronavirus.
El doctor Diego Gamarra de Sao Paulo nos decía, si una persona de 40 años tiene una infección respiratoria y tiene diabetes, tiene tanta posibilidad como una persona mayor que está más sana. Háblanos un poco sobre quiénes son los grupos más vulnerables, tanto desde el punto de vista etario como de las condiciones preexistentes o de otra clase de afecciones. Sí, está absolutamente cierto. Es muy importante resaltar este punto. Como yo le digo a mis hijos, que están 18, 21 y 27, que ellos no son personas a riesgo de su vida. Mis sobrinos, que algunos son muy pequeños, de 3, 5 años, esta enfermedad no lo debería matar. ¿Hay historia de gente, pacientes pediátricos muriendo? Absolutamente, pero es una gran excepción. Es muy, muy, muy por abajo del 1%. Entonces, la incidencia comienza a aumentar a partir de los 40 años. De 40 a 50 se habla más o menos un 0,2%. Cuando uno pasa de 50 a 60, más o menos 0,5%. Y después ya comienza a aumentar arriba de los 60 años. De todas maneras, en la edad que más se ha medido, que arriba de los 80 años, la incidencia de mortalidad está entre 8 a 10%. Entonces, y después cuando se habla de enfermedades, son básicamente la hipertensión, la diabetes, enfermedades coronarias del corazón o enfermedades pulmonares. La gente habla de enfermedades renales, ¿ya? Pero no, esas son baja incidencia. Entonces, esos 4 que le digo, la quinta que habría que aumentar, que no lo reconocieron los chinos, pero sí lo reconocieron los americanos, es obesidad. El paciente obeso es un paciente de alto riesgo en esta enfermedad, ¿ya? Entonces, yo diría, a partir de los 60 o 63 años, que es más o menos el corte en un estudio, hipertensión, diabetes, problemas coronarios, problemas pulmonares o obesidad. Obesidad. Bueno, entonces los que estamos todos en cuarentena, a no entusiasmarse en el comedor. Hacer un poco de dieta también. Saliendo ya de la parte de la clínica, de los pacientes, de las 3 zonas, de cómo se trata a los pacientes, un poco ilústranos cómo funciona el engranaje, los engranajes, el armado regional de esto. Cómo combinan el sistema de seguridad social público. Sé que tú no eres autoridad, respeto mucho al trabajo que está haciendo el doctor Oscar Urenda, lo conozco muy bien, un doctor que ha hecho servicio público como diputado, lo conocí muy bien, lo vemos frecuentemente dando toda la información con mucho realismo, mucha profesionalidad, pero explícanos un poco cómo está integrado en Santa Cruz el funcionamiento del sistema privado, del sistema de cajas, del sistema público con el CEDES, en cuanto a protocolos, atención de pacientes, recepción, traslado, cómo está funcionando ese andamiaje regional. Sí, hemos tenido, yo hablo muy seguido con el doctor Urenda, tenemos una gran relación y realmente quiero aprovechar el momento para felicitarlo. Es un trabajo muy duro el que él tiene, trabaja arduamente, ¿ya? Y están proyectando para enfrentar a esta pandemia. Hemos hablado de hacer protocolo de la parte de la Sociedad de Medicina Interna. Trabajaron conjuntamente con CEDES y sacaron el protocolo de Santa Cruz. Nosotros después hablamos con el doctor Urenda para apoyar en alguna de esas medidas y también hemos tenido conversaciones con el gobierno nacional. Entonces, hay más que nada un acercamiento, un deseo de colaboración mutua, que es lo que quiero compartir. No se han establecido todavía protocolos, algunas veces tenemos problemas con transferencia de pacientes, porque hay algunos hospitales públicos que están designados para atender a estos pacientes, y queda claro que si un paciente llega a un estado crítico a la puerta de la clínica, nosotros lo tenemos que atender. Entonces lo atendemos y sacamos de ese problema de vida del paciente para posteriormente trasladarlo a la parte pública, porque si no son pacientes que tienen un seguro o pacientes particulares que tienen las condiciones económicas, no pueden quedarse en la clínica porque no le alcanza el dinero, ¿ya? Y desafortunadamente en nuestro país no hay un convenio donde el Estado nos ayuda a cubrir nuestros gastos. Entonces son gastos directos que nosotros tenemos que aportar. Y las cantidad de unidades de terapia intensiva, ¿cuántas tienes tú en el hospital y están todas destinadas al coronavirus por ahora o tienes otras, algunas de ellas,
dedicadas para dolencias no relacionadas al coronavirus, cardíacas o cualquier otra clase. Claro, tenemos, en este momento, en nuestra unidad, tenemos la posibilidad de atender más pacientes y hemos tenido, como son boxes individuales y se siguen protocolos de ingreso y salida de cada habitación de paciente, entonces no hace una diferencia al tenerlos separados en el propósito. Pero tenemos y hemos previsto la posibilidad de expandir nuestra unidad de terapia intensiva y posiblemente dejar una terapia únicamente COVID. Hemos visto la provisión apropiada de ventiladores y aprovecho para decir, se ha hablado mucho de los ventiladores en el medio. Sí, en la clínica hay muchas las provisiones para tener la cantidad de ventiladores que nosotros pensamos que van a ser necesarios de nuestro lado para afrontar esto. Pero la preocupación siempre es la cantidad de médicos e enfermeras capacitados también para trabajar. Porque la máquina puede trabajar 24 horas. El médico terapista o la enfermera terapista no puede trabajar 24 horas. Hay un momento que la gente termina muy cansado. Y es un ambiente extremadamente estresante. Vestirse con toda la ropa de protección es caliente, es incómodo, rápidamente se nubla la vista porque se empañan los lentes y es muy, muy claustrofóbico. Entonces, es muy agotador. Yo llego a casa a veces totalmente exhausto y yo no estoy las horas que están ni los terapistas ni las enfermeras trabajando en ese ambiente. Esteban, se habla mucho de expertos médicos y demás de fortalecer la capacidad sanitaria durante la cuarentena. Hemos escuchado bastante eso acá. Y que Bolivia está por debajo de los cánones o parámetros de cuántas unidades de terapia intensiva a nivel del país se debería tener. Se habla de que la OMS recomienda por la población que tenemos cerca de 1.200 y que estamos en bastante menos de la mitad de eso. ¿Cómo ves tú el esfuerzo desde donde estás de incrementar la cantidad de unidades de terapias intensivas? Y detállanos un poco cuál es la limitación que ves. ¿El número de respiradores, el número de intensivistas o el resto de lo que requieres para establecer una unidad de terapia intensiva? Ok, yo regresé a Bolivia el año 75. Mi padre era cirujano, se formó en Estados Unidos. Y el motivo que levanto esto es cuando él llega a Santa Cruz, no existía ninguna unidad de terapia intensiva. Sí. Para ponerlo en perspectiva. Sí. Y él cuando crea la clínica pasa a ser la primera unidad de terapia intensiva privada en Santa Cruz. No puedo decir Bolivia porque no sé, pero en Santa Cruz sí. Y posteriormente se van formando unidades de terapia intensiva. Cuando yo regreso al país el año 2002, no habían terapistas formados en el país. No habían profesionales con el título de terapia intensiva. Como parte de mi formación de cirujano, yo hice terapia intensiva, es parte de la formación en Estados Unidos, donde me formé. Hoy en día, todas las personas que trabajan en nuestra terapia intensiva son terapistas titulados, sea dentro de Bolivia o sea en el extranjero. Entonces, nosotros venimos con un problema crónico en el país que no es problema de este gobierno, ni siquiera puedo decir del pasado. Esto viene hace 40 años, 50 años. Y venimos queriendo ponernos al día, pero la realidad es que hay un problema crónico de eficiencia de camas hospitalarias, especialmente en la parte pública. Siempre se ha hablado de deficiencia o falta de camas en la terapia intensiva. Siempre se ha hablado de falta de camas en la parte pública. Pero no puedo aludir que este gobierno, ni siquiera el pasado, que claramente estuvo mucho más tiempo en gobierno, ¿ya? Son los culpables. Esto es un problema crónico boliviano, de que se han venido subsanando de alguna forma. Sí, sé que por lo menos a nivel Santa Cruz se están haciendo grandes esfuerzos, pero quiero que entiendan, una cosa es construir ambientes y comprar ventiladores, que sé que es lo que está haciendo ahora la gobernación, pero otra cosa es la preparación del profesional médico. Eso lleva años. Entonces, yo no puedo acusar al gobierno actual de una deficiencia en eso, porque eso no se hace en 5 meses o 4 meses. Eso lleva 15 años, 20 años. Entonces, tiene que venir una planificación a largo plazo en este país de preparación de profesionales. Y la otra cosa que vengo discutiendo dentro de esto, crearle la opción al profesional de regresar al país. Yo me sorprendo. Como tú. Claro, pero yo tengo ejemplos. Mi abuelo se fue en los años 20 a Italia.
a estudiar y regresó a causa de la guerra del Chaco. Y lo uso como ejemplo porque él casi muere en las trincheras atendiendo soldados bolivianos por fiebre tifoidea. Pero él regresó a Italia por el amor que él tenía a su tierra. Mi padre se forma en Estados Unidos, pasa a tener ciudadanía americana, licencia norteamericana y decide volver a Bolivia a hacer lo mismo. Entonces, para mí fue más fácil. Yo llegué con cosas armadas. Los grandes héroes son mi abuelo y mi padre. Sí, qué lindo. Para muchos bolivianos que se forman muy bien, y tengo colegas que trabajan en Estados Unidos, que trabajan en otros países, que son bolivianos y que son profesionales muy reconocidos, le ha sido muy difícil volver a Bolivia, porque no está hecha la estructura. Eso está cambiando y ha ido mejorando, y nosotros estamos en un trabajo arduo de atraer a gente de afuera para que vuelva a Bolivia y presten su conocimiento aquí y que puedan trabajar de la forma como fueron entrenados. Pero eso lleva tiempo. Qué gran. Muy bien, muy buena cosa. Necesario y ejemplo lo que has hecho tú, además ya tercera generación comprometida de esta manera en Santa Cruz. Y sí, volviste a Santa Cruz, ¿cuándo dijiste? ¿75? Yo volví a los 8 o 9 años. Yo tenía 9 años. Y Santa Cruz estaba hasta el segundo anillo y éramos 250,000 habitantes. Me acuerdo muy bien, yo ahí tenía 15 años y bailaba en los cafecitos y jugaba básquet ahí con varios de mis amigos, Chino Becerra y varios de los doctores que has conocido. Exacto. Mis compañeros de La Salle. Una última pregunta de parte mía, de ahí tengo varias de la gente que te está haciendo, que te las iría haciendo, Esteban. Se habla mucho del el respirador, unidades de terapia intensiva y demás. Dime si te dan un espacio en un coliseo, en un hotel, un lugar donde puedas improvisar, como hemos visto en países de Europa, unas salas de terapia intensiva. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo mínimo? Aparte del personal, que claramente es una limitante no tener suficiente personal cualificado. Pero, ¿qué es lo que se requiere? La gente tiene muchas veces obsesión por el respirador, pero ¿cómo instalarías una sala en un hotel? Si te dan un espacio en un hotel y te dicen, haga usted aquí 20 salas de terapia intensiva, ¿qué requiere cada una? ¿Y en cuánto tiempo se puede hacer? Bueno, las unidades individuales no solamente necesitan ventilador, necesitan también un monitor cardíaco multiparamétrico que llamamos, que mide la presión, que mide la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, que es extremadamente importante en estos casos, también la eliminación de CO2 o dióxido de carbono, pero también a veces mediciones de presión invasiva. Entonces ese sería un aparato separado. Después de eso necesitas bomba de infusión, necesitas tener una cama adecuada. Estos pacientes a veces hay que pronarlos. Pronarlos significa darle la vuelta y que estén boca abajo. Y se ha demostrado que los pacientes mejoran su oxigenación con eso. Eso requiere entrenamiento con el equipo, porque hay medidas específicas para hacerlo y necesitas personal. Para pronar a un paciente de forma adecuada necesitas que 5 personas se pongan la ropa de protección para poder girarlo de forma apropiada. Aparte de eso necesitas también otras medidas. Necesitas otros especialistas fuera de la terapia intensiva, porque estos pacientes pueden hacer problemas gastrointestinales. Recién salió un artículo de Mass General, de Harvard, que escribieron un par de amigos míos, y ellos hablan de que 2 a 4% de los pacientes pueden tener cirugías abdominales por problemas tromboembólicos, de los pacientes que están críticos. También pueden hacer fallos renales, entonces tenés que tener unidades de diálisis. Entonces es muy difícil armarlo en un galpón. Se puede, he visto que en Inglaterra han hecho eso, pero hay personas que han pensado que por simplemente comprarse un ventilador están protegidos y pretenden ser atendidos en su casa. Eso no es racional. Eso no es racional. Y con las personas con las que he hablado le he dicho eso, ¿ya? Pero porque necesitas todo el otro apoyo. Y necesitas médicos que sepan manejar esto. Y lo que ha pasado en Italia y en España, que esos médicos o se han enfermado o no han alcanzado. Porque en el momento que un médico se contagia, se tiene que retirar de cuarentena 2 semanas y perder un soldado. Entonces estás trayendo otros médicos que pueden ser muy buenos en lo que hacen, pero no están acostumbrados a la terapia intensiva. En ende comienzan a haber errores y aumentan la mortalidad de los pacientes. Por eso vuelvo a insistir en la necesidad de aplanar la curva. Y la curva de Bolivia viene bien, basada en los números que he visto. Venimos muy parecidos a Argentina, mejor que otros países en la región, definitivamente mejor que Italia y España. Entonces, mi esperanza es que se tomaran las decisiones apropiadas y se cerraron las fronteras, si se hizo un aislamiento,
social en el momento indicado. Bien. Te paso ahora entramos a la fase, Esteban, rápido de, como podríamos denominarle, consultas gratuitas. Aquí vas a recibir preguntas de la gente Hago todos los días. que quiere así, me imagino que sí. Tengo un cuñado, Humberto Villavicencio, doctor también, y sé que Sí, claro. lo debes conocer. Recibe Sí. muchas de ellas. Luis Antonio Abularach pregunta, ¿qué se sabe sobre posibles tratamientos con anticoagulantes y antiinflamatorios? ¿Son ciertos los mensajes que están circulando en redes? Son relativamente ciertos. Ha habido mucha discusión sobre esto. Los estudios que salieron originalmente de China hablaban de que los antiinflamatorios estaban contraindicados porque hacían que hubiera mayor propagación del virus, se quedaba más tiempo en el paciente. Hoy en día sabemos que no damos corticoides y la gran mayoría de las recomendaciones de organizaciones que hacen protocolos, y nosotros vamos y nos fijamos en los protocolos internacionales, no lo recomiendan. El único momento que nosotros usamos corticoides en pacientes que están en terapia intensiva, o sea, el paciente crítico, que tiene lo que se llama un shock refractario, que significa que la presión no levanta y el paciente no está respondiendo y se le puede añadir en ese contexto corticoides. En el tema de la anticoagulación se ha demostrado, y la conferencia que atendí el otro día, hablaban de autopsias que habían hecho en Zurich a pacientes que mostraban de que sí, hay un problema de una vasculitis y formación de trombo. Pero esto no es en la mayoría de los pacientes, esto es en la población de pacientes que están críticos. Entonces, todos los pacientes que pasan a la terapia intensiva en nuestra unidad reciben anticoagulación, pero reciben anticoagulación a una dosis que no lo pone a riesgo al paciente. Mientras más anticoagulo el paciente, mayor riesgo de otras complicaciones. Ahora, en algunos pacientes específicos, si es que tiene ciertos valores de laboratorios o las condiciones ameritan, ya se entra a un consenso y se le puede aumentar la coagulación. Pero tengan mucho cuidado, esto no es que para prevenir el coronavirus me voy a tomar corticoides o voy a comenzar a inyectarme un anticoagulante porque vas a tener complicaciones mayores, sin duda. Esto es solamente en su grupo de pacientes muy críticos y bajo un criterio muy claro y no está... A ver, una discusión entre los distintos médicos, porque inclusive en esa conferencia que estuve no había consenso de cuándo dar los anticoagulantes, porque la evidencia no está ahí todavía, pero sabemos que puede servir. Gracias, Esteban. Aquí Edson Fuentes pregunta, ¿qué medidas recomienda el doctor Foianini para enfrentar esta enfermedad desde la casa en el caso de que un familiar se enferme con este virus? Bueno, hemos tenido pacientes con esas condiciones y realmente la recomendación es aislamiento. Si uno tiene una persona de riesgo, voy a dar se me viene a la mente una pareja que nos contactó al inicio de esto y tiene su madre mayor viviendo en la casa. La pareja salió positivo y ellos han hablado en video, o sea que no estoy divulgando información privada, pero la madre se la aisló y ella se quedó en una habitación sola. Entonces, ellos preparaban la comida siempre usando las mismas vajillas, los mismos platos, los mismos cubiertos, y se la llevaban y se la dejaban a la puerta y se alejaban. Abría la puerta, le llevaban, me imagino que le llevaban todas las cosas que necesitaba para estar ahí, su jabón, su shampoo, para hacerlo así más coloquial, pero se crea un aislamiento dentro de la misma casa. Y en otras instancias, si uno no tiene una persona de riesgo, puede decir que la unidad de familia se queda confinados todo dentro de la casa, como el caso de una pareja joven con hijos pequeños que no tienen enfermedades de base, ellos pueden seguir conviviendo, pero sería incorrecto que salgan de casa. En esas situaciones le pedimos de que usen servicios de llevada de comida hasta su casa o que familiares le depositen comida en la puerta de la casa. Claro. ¿Ya? Pero que no deberían salir porque toma el riesgo de contagiar a otras personas. Y por lo menos en la clínica mantenemos un contacto telefónico muy cercano, tienen los celulares nuestros, nos pueden llamar en cualquier momento si es que hubiera un cambio en su condición. Y como dije el doctor Sandoval, el doctor Quiroz hace un seguimiento diario de los pacientes, sin costo, quiero aclarar, porque sí es sin costo, ¿ya? A estos pacientes que han sido atendidos en la clínica. Gracias, Esteban. Javier Sarmiento pregunta, ¿cuál es tu criterio sobre el manejo de la cuarentena, dado que el sistema de salud no está preparado para un crecimiento exponencial? Bueno, eso
va más allá del problema de Bolivia. Venía hablando de que Bolivia viene con un problema crónico, especialmente en la parte pública, de camas hospitalarias y de terapia intensivas. Y eso tiene que ser acompañado con formación de profesionales, que eso desafortunadamente lleva muchos años para hacerlo. Entonces, lo que estamos dando es, estamos permitiendo al gobierno, y sé que el CEDES, no puedo hablar del gobierno nacional porque no he tenido mucho contacto con ellos, pero el CEDES está tomando medidas para prepararse para ese aumento de pacientes y acomodar para afrontar eso. Entonces, quiero reconocer y quiero aplaudir el gran esfuerzo que están haciendo, pero si nosotros no cumplimos con las medidas, seguimos saliendo a la calle, nos juntamos con amigos, ya nos abrazamos en público, va a ser de que la curva termine con un pico muy alto y que demasiadas personas se contagien y todos esos esfuerzos van a ser en vano. Entonces, aquí el gobierno está haciendo las cosas debidas, pero la población también tiene que acompañar con esas medidas. Y como ejemplo, perdón, que lo alargue un poquito, me sorprendió tremendamente, a mí me gusta el fútbol, y vi la Champions, y el partido de Atalanta contra Valencia, el estadio lleno, ¿ya? Y los otros partidos de la Champions, los estadios vacíos. Y 30% de la población que fue al estadio terminó con coronavirus. Así es. ¿Ya? Y esta gente volvió, y ahí comenzó el gran brote dentro de lo que es España. No digo que haya sido solamente por ese partido, pero fue un error garrafal de medidas públicas y es reconocido, porque ya el mundo ya hablaba de este problema. Entonces yo creo sinceramente que la separación ayuda. Hay videos que circulan que dicen que no es necesario, hay ejemplos de países escandinavos que han tenido buenos resultados, pero son escandinavos. Así es. Cada cultura es distinta. La cultura asiática son distintas. Nosotros como latinos somos distintos. No digo que uno es mejor o peor. Somos distintos. Entonces, en una población que es muy organizada, de repente podés hacer eso, como los países escandinavos. Pero en los países nuestros, o el mismo España e Italia, que son más parecidos a nosotros, de mucho abrazo, de mucho juntarse, de mucha tertulia, no funcionaría. No funcionaría, porque somos así, somos lindos de esa forma. No, claro. no yo creo, claro, yo creo, Esteban, a esas alturas yo leo de que ya reconocen el alcalde de Bérgamo el error que fue ese partido de Valencia en el norte de Italia, que fue, dijo, una bomba de propagación, la llamó así el alcalde de la ciudad. Esa marcha de Madrid, y no solo de Madrid, en todas las ciudades de España por el Día de la Mujer, con decenas de miles de personas, fue un acto de contagio masivo, creo que hoy lo reconocen así en España. Y también el otro partido, hablando de la Champions, el de Liverpool, he leído del alcalde de Liverpool, que también habla que el partido de Liverpool contra el equipo de Simeone, el Atlético de Madrid de Simeone. Así es que también ahí hubo una gran cantidad de contagio. Está claro de que evitar la propagación requiere este aislamiento, está demostrado, es evidente que alguien puede citar el ejemplo de Suecia, pero aquí no somos suecos, como dice, somos más parecidos a España e Italia, y creo que lo que se está haciendo es sano y bueno. Aquí Joaquín pregunta, ¿qué opinas sobre los rumores de que el dióxido de cloro es la cura del coronavirus? Hay un video que se está volviendo viral, ojalá que no sea el de Trump, que parece que quería tomar Clorox. Es muy parecido al Trump. A ver, yo entré a una discusión en la Sociedad Boliviana de Cirugía porque se levantó este tema y lo investigué un poco, no perdí mucho tiempo, pero la persona que emite ese video es un alemán que lo viene proponiendo eso hace años para todo tipo de enfermedad y parece que ni siquiera tiene un título profesional. Creo que cualquier persona puede entrar por internet, poner Jorge Quiroga y sabe todo el historial de Tuto Quiroga. Cualquier persona puede poner Fienini y va a saber mi historial. Esta persona no hay ninguna evidencia que sea científico, a mi conocer, y no hay ningún trabajo científico que yo haya visto en ninguna de las revistas médicas que le da ninguna validez a esto. Y voy a aprovechar aquí y de repente un poquito siguiendo la controversia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los videos y las cosas que se ven. Sí. Hay que mirar la evidencia científica. Hay personas que son mucho más inteligentes que yo, mucho más capacitados que yo, que están trabajando arduamente en esto, en grandes instituciones del mundo, y esto no le están dando ninguna base. Sí. Y es casi como lo que decía Trump, que de una vez nos metemos un detergente a la avena
¿ya? O Sí. encontramos alguna forma de meter una luz ultravioleta al cuerpo y ustedes ya pueden elegir Sí. por dónde, ¿ya? Sí. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Claro, sí. No, es evidente y segundo lo que dices de que, a ver, las redes sociales nos permiten hacer esto, nos permiten compartir mucha información, pero hay que saber discernir, porque muchas veces pensamos que información falsa es lo que hablan otros. No, nosotros también muchas veces circulamos sin querer información que es estrambótica, que entra en un preconcepto, un prejuicio y que la circulamos rápidamente. Yo te digo, en el campo político yo leo un montón de información en contra del MAS, de corte político, que me consta que es falsa, pero que veo que hay gente que la reparte alegremente. Lo mismo, pero mucho más peligroso, sucede en el campo médico. Aquí Oliver Melgar pregunta, ¿las cámaras de desinfección que se están utilizando son positivas, sirven o son humos distractivos? Son humos distractivos. Si algo, son extremadamente dañinos. Yo me veo Sí. obligado cuando voy a lugares a pasar por ahí, porque si no, no puedo obtener la comida, porque contrario a lo que la gente pueda pensar, yo también voy a comprar la comida para la casa el día que me toca. Y hago labores de casa también, porque nos toca a todos. Pero se ha publicado, no hay ninguna evidencia que estos túneles ni las desinfecciones de las calles funcionan. Pero ayuda a las personas a tener un sentido de seguridad que es falso. Se ha demostrado, y le puedo pasar después artículos si desean, sobre las organizaciones científicas que dicen que esto no funciona y si algo aumenta el peligro a las personas. Entonces, uno es que no funciona. Otro es que los químicos pueden ser irritantes, tocan la mucosa. A mí los túneles que más me aterran no son los que están abiertos, sino los que tienen el plástico que Claro, trae sí, el fluido. sí. Entonces, estamos diciendo que no debemos tocarnos entre nosotros, pero pasa una persona adelante mío y toda su cara se estruje contra eso, y posteriormente yo estrujo toda mi cara contra eso, y vamos, o sea, y eso no está limpio. Entonces, es casi como pegarse con un billete. Sí, sí. No está bien. Bien Pero a la interesante. población le da una sensación de tranquilidad porque se piensa que están haciendo algo. No hay ninguna evidencia, de nuevo, que eso funcione. Gracias, interesante, Esteban. Jorge Céspedes dice, en caso de que se flexibilice la cuarentena, ¿qué medidas mínimas deberíamos considerar para nuestro diario vivir y qué debemos hacer al llegar a casa? Entonces, un ciudadano común, ponte que se flexibiliza, algún día se va a ir flexibilizando, si no es hoy, si no es mañana, algún rato se va a flexibilizar. ¿Cómo cambia nuestra vida? Porque el coronavirus no se fue. ¿Qué haces diferente de lo Eso que es una hacías muy buena antes pregunta. al llegar, salir de la casa? Sí, a ver, nosotros tenemos que estar mucho más conscientes de la necesidad de higiene de mano. Lavarnos las manos de forma casi continua. Quitar la costumbre de llevar la mano a la cara. Quitar la costumbre de apoyarnos sobre muebles en lugares públicos o poner las manos ahí. Las manos se quedan con uno. Yo ando todo el día con las manos en el aire. No toco nada. Y tras que toco algo, cargo alcohol en gel y me lavo las manos, o si puedo lavarme con jabón, que sería más eficiente. El jabón es mejor que el alcohol en gel. ¿Ya? Lavarme con agua y jabón. ¿Qué va a cambiar? La verdad es que los expertos no saben. Las discusiones que se vienen entendiendo es que lo más probable es que se vayan liberando por grupos etarios, tratando de sacar los grupos que son de menor riesgo para conseguir lo que se llama inmunización de rebaño. ¿Qué significa eso? Si 60 o 70% de la población se contagió y mantiene inmunidad ante esta enfermedad, la enfermedad se corta, porque ya rebota. Yo puedo hacer un contacto nuevo, Claro. lo conozco en persona a Jorge Quiroga, ¿ya? Él ya está con anticuerpos, yo no lo puedo transmitir y ahí muere la infección. Entonces la idea es que eventualmente llegaríamos a eso, se conoce en inglés como herd immunity o inmunidad de rebaño, y la otra es eventualmente la creación de una vacuna, que podemos expandir un poco más adelante. La realidad es que los grupos de riesgo, pacientes arriba de 60 años, especialmente si tienen comorbilidades, o el caso, digamos, mi madre o mi suegro que están en sus 70, casi 80 años, son personas que yo estimo que van a estar encerrados y confinados mucho más largo. Y eso es una realidad. La gente más joven debe salir para volver a hacer que el país sea productivo y a mover la economía. Pero nosotros vamos a tener que mantener a las personas que ya están arriba, y pueden ser gente que trabaja mucho y van a tener que aprender a trabajar de casa, o algunos pueden ser retirados, ¿ya? Pero
esa población se va a tener que quedar en casa por los próximos meses y puede ser mucho más largo que eso. No se sabe ahorita. Leo dos más de la gente en aras del tiempo. Clotilde pregunta, doctor, usted con la experiencia en unidades de terapia intensiva, ¿está familiarizado con la organización del Hospital Pampa de la Isla, que está destinado para pacientes de COVID-19 para la mayor parte de la población? Creo que pide Clotilde qué esperas del funcionamiento del Hotel Pampa de la Isla y si sabes algo de ese hospital, perdón. No, del Hospital Pampa de la Isla. Nunca he visitado el Hospital en Pampa de la Isla. He hablado con su director médico en una ocasión, he hablado con Oscar Urenda, sé que es uno de los puntos de recepción de pacientes públicos en Santa Cruz. Sé que lo tienen equipado y lo siguen equipando, siguen aumentando la capacidad del hospital, ya anticipando el incremento de necesidades en esa institución. Pero nadie estaba preparado para esta pandemia, seamos ciertos. O sea, se hablaba todavía en enero de que esto iba a ser algo leve, tenemos experiencia con otras pandemias de otros coronavirus. Ahora estuve leyendo, hay 7 coronavirus que flotan en el mundo. Hubieron 2 pandemias asociadas, el SARS y el MERS, 2003 y 2008. Y el SARS en particular es muy parecido a esta enfermedad y se contuvo rápidamente. Entonces creo que el mundo dijo, esto es un problema de chino, origen en China, asiático. Ahí, y no nos va a llegar, y si nos llega, no va a llegar aquí a mucho tiempo. Y tenemos tiempo, y la verdad es que nos agarró desprevenido a todos, ¿ya? Pero tengo entendido que el Hospital Pampa de la Isla está preparado y están adecuando y aumentando su capacidad en este momento. Gracias. A ver, hago 12, que son las últimas que vamos a leer y después vamos a cerrar el programa. Pregunta, ¿cuán prudente es habilitar colegios? Una preocupación de un padre de familia, que es un punto de aglomeración de hijos menores. Como doctor, ¿cómo ve usted la posibilidad de reabrir colegios? Y la otra, un poco más casera y cotidiana, es algún cuidado especial con los billetes que circulan de mano en mano. Ok. Entonces, lo primero, de los colegios. Ha habido algunos países, si no me equivoco, Dinamarca ha abierto las puertas a estudiantes hasta los 11 años. Como mencioné previamente, los niños no están a riesgo de morir de esta enfermedad, pero evidentemente están a riesgo de contagiarse de la enfermedad y servir de vectores o contaminar a otras personas. Entonces, lo que ha hecho Dinamarca es solamente un grupo pequeño y manteniendo separación. Los niños pueden jugar en el colegio, pero manteniendo separación entre ellos, con mucha higiene de manos, y en aula también están separados. Entiendo la preocupación de padres, mis hijos ya son un poco mayores, ¿ya? Pero podrían regresar al colegio, pero el cuidado es cuando vuelven a la casa y con quién están en contacto, y manteniendo esas poblaciones a riesgo, que son las personas mayores, totalmente aisladas. Entonces, el caso es que los niños viven con una persona de riesgo, esa persona de riesgo debería seguirse manteniendo aislada, inclusive dentro de su casa. La otra pregunta era sobre... Perdón. Los billetes, ¿algún cuidado con los billetes que circulan mano a mano? Sí, la recomendación actual es no usar billetes. Eso no es factible en nuestro país, donde las tarjetas de crédito y los otros métodos... No tenemos, la banca digital no está tan profundizada. Sí. Entonces, podés agarrar, yo en mi casa tengo un spray desinfectante, ya, que mata el 99.9%, y quiero aclarar, no soy trampa, así que no voy a recomendar ni que lo tomes, ni que te lo inyectes, porque puedes echar al billete. Poder rociar el billete si te preocupa. Si también otra medida es sacar algunos billetes y dejarlo 48 o 72 horas. Sabemos que el virus se desactiva después de un tiempo. Entonces, si podés rotar los billetes, otro método más sencillo, pero si no, rociarlo. Y dentro de lo posible, evitar usar billetes o papel. Bien. Gracias, Esteban. Esas son las preguntas que queríamos de la gente. Yo quisiera concluir con un par que me dejan a mí particularmente interesado e impresionado. Tú has tenido, no sé cuánta gente como tú habrá en Bolivia que ha tenido experiencia médica militar y en lugares como Macedonia, Grecia, en la zona de los Balcanes, con fuertes militares, y ahora enfrentas el coronavirus. A ver, en Estados Unidos, en Europa debe haber gente que ha tenido esa experiencia en los dos campos, pero en Bolivia me imagino que muy pocos. A ver, danos un contraste, ¿cómo es la diferencia entre estar en una zona como en Macedonia, en Kosovo, donde llega gente herida de bala,
que es una clase de tensión, y esto otro, el coronavirus, donde tienes que estar atento al contagio. Danos un poco un contraste de esa interesante faceta profesional personal tuya. Tiene similitudes. Yo pensaba el otro día, el primer día que entré a hacer una traqueostomía, que es un procedimiento de alto riesgo, poner un tubo en el cuello de un paciente para aliviarlo y sacarlo del ventilador. Y obviamente hay un gran riesgo de aerolizar, que salga mucho virus y la incidencia de contagio podría ser muy alto. Y la otra preocupación, y no hay clara evidencia, es que se habla de la carga viral. Una cosa es que te infectes de poco virus y tu cuerpo comienza a adaptarse, y otra cosa es que te tira una bomba. Y esto sería una bomba. Esto es una carga grande de virus. Entonces, antes de entrar a la habitación, pasamos por toda la rutina, discutimos qué íbamos a hacer, hay todo un proceso de planificación, pero mi adentro estaba asustado. De la misma forma, cuando fui a Kosovo y sabía que entraba a una zona que tenía que estar armado, siendo cirujano, andaba armado con una 9 milímetros, tenía mi chaleco antibala, mi casco de Kevlar, ya tenía que viajar en helicóptero o carros blindados, ya con amenaza de ser asaltado. Entonces hay una aprensión, hay un temor, pero como todo uno llega a sobrepasarlo y comienza a racionalizar. Entonces, el decir que uno no tiene un temor sería irreal, uno lo tiene, pero uno tiene que afrontar eso, saber que uno está haciendo lo mejor posible, saber el motivo que uno lo está haciendo, en este caso, para ayudar a que un ser humano salga adelante y llegue a sobrevivir. Y esa es nuestra misión como médicos, ¿verdad? Y lo tomo muy en serio. Y el personal de la clínica también, y lo hemos conversado. Entonces, ahí son las similitudes. También en Kosovo aprendí a trabajar en ambientes austeros, con pocos recursos. Éramos 2 cirujanos, teníamos que hacer toda la parte de cirugía, problemas vasculares, urológicos, de tórax, áreas que no manejamos con frecuencia. Aprendí a manejar minas por minas antipersonales, que posteriormente me ayudó aquí en Bolivia también, porque cuando llegué, para mi gran sorpresa, habían minas antipersonal en Chapare, y durante un año más o menos recibimos 50 o 60 policías y soldados lesionados de esa forma. Yo ya tenía la experiencia, e inclusive tengo una charla que he dado internacionalmente, se llama De Kosovo a Bolivia, y es mi experiencia antipersonal y cómo se maneja. Interesante. A ver, si tienes el video me lo pasas, de las minas antipersonales a los cazabobos del Chapare. Interesante la experiencia. A la última pregunta, en lo personal. Uno ve a veces videos de gente de tu profesión en otros lugares, o que viven en un bloque de departamentos, de un edificio, y ven a la enfermera y la gente se empieza a asustar. En lo personal, ¿a ti cómo te ha cambiado el coronavirus? ¿Relación con tu familia? ¿Abrazas menos? ¿Besas menos? ¿Cómo te cuidas? ¿Qué ha significado para ti el coronavirus desde el cambio personal? Porque eres un doctor conocido, saben que tienes una clínica grande, que estás atendiendo a pacientes, y a veces la gente empieza a ver a los propios profesionales más valiosos, que son los del sector médico, como si fueran unos talibanes con una granada a punto de detonarla, y aléjense, aléjense. ¿Cómo te ha afectado en lo personal? ¿Cómo te ha cambiado la vida en lo personal? Sí, eso es una muy buena pregunta. La verdad que eso es un fenómeno que ocurre a nivel mundial. Ha habido incidentes en Estados Unidos, en misma Europa, pero se me viene a la mente Estados Unidos de enfermeros o médicos que han sido atacados, porque en Estados Unidos se acostumbra que la gente sale del hospital con la ropa de trabajo. Entonces lo identifican y han sido asaltados y han sido insultados, inclusive han venido y han echado desinfectante en spray. Ha habido personal de la clínica que también ha sido hostigado por sus vecinos, y eso habla de la ignorancia, no la ignorancia nuestra, una ignorancia universal. Nosotros estamos ahí para ayudar. Queda claro de que yo tomo todas las medidas antes de salir de la clínica, ¿ya? Y mi rutina es, yo si voy a parar a comprar comida, por decir, voy y compro comida primero, y de ahí voy a la clínica, y de la clínica regreso a mi casa. Antes de saludar a mi familia, voy a entrar a una cosa personal, pero en el garaje de mi casa me saco mi ropa, me quedo en calzoncillo, para ser honesto. Dejo los zapatos afuera, no hay evidencia que eso sea importante, pero lo he hecho una rutina y no me hace daño. Ingreso a la casa, inmediatamente me lavo las manos, llevo la ropa a lavar, de ahí vuelvo, me lavo las manos y me subo y me ducho.
Y recién después de eso voy más cerca a mi familia. Y creo que hasta que no tengamos mejor entendimiento de esto, no hace daño lo que estoy haciendo, ¿ya? No hay evidencia que eso sea necesario, pero es la medida que yo recomendaría a las personas. Y recién ahí me acerco y estoy en contacto con mi familia. También he discutido la posibilidad de que si esta enfermedad comienza a aumentar la incidencia, yo estoy más tiempo metido en la clínica y con más pacientes COVID, que tomar la decisión de aislarme de mi familia. Y esa es la decisión que han tomado algunos colegas en Estados Unidos. Inclusive hay una historia de un médico que se fue y se quedó en la casa de The Tree House, en la casa que está en el árbol. ¿Ya? Y dormía ahí y desde el otro lado lo saludaba a su familia que estaba encerrada en la casa. Hay miedo de contagiar a la familia, es racional también eso. Pero creo que si uno toma las medidas apropiadas, ese riesgo es muy bajo. Bueno, gracias Esteban y te agradezco, muy interesante la conversación, muy profunda, muy rica, y de parte mía te hago extensivo lo que decía ese mensaje de texto del hijo del paciente que se ha mejorado, el agradecimiento a lo que haces tú, toda la gente de la clínica. Yo sé que debe ser muy fácil decir, ajá, el doctor Esteban Foglianini, qué suerte que tuvo, pero hiciste algo admirable, que es volver a tu país, evidentemente a seguir el legado de la familia, pero los que hemos tenido oportunidad de estar afuera sabemos que podías haber estado muy cómodo en otras partes del mundo y que volviste acá a trabajar. Y lo que has señalado me parece muy interesante, cómo hacemos programas. A mí siempre me ha interesado mucho eso de repatriar talentos en el área de políticas públicas. Hicimos algo con el Estatuto de Funcionario Público, se avanzó bastante y creo que con orgullo teníamos a gente como José María Bakovich, que en paz descanse, que después de servir en el Banco Mundial y aprender mucho, acá nos ayudó con Carlos Kempf a hacer mucha infraestructura y caminos, pero lo que es en la parte médica siempre es más complicado. Ojalá que puedas extender y profundizar esta iniciativa de aprovechar esta desgracia del coronavirus para crear alguna clase de programa que tiene que ser hecho en una combinación del Estado, sector privado, médico, para repatriar talentos, porque es evidente que tenemos talento médico regado por todas partes del mundo. Es célebre la comunidad de médicos en Chicago, en Chile y en España y diferentes partes del mundo. Ojalá que eso pueda plasmarse en una idea que podamos llevar adelante, pero te agradezco la oportunidad de haber compartido esto con nosotros y, repito, concluyo secundando las palabras de ese emocionantes palabras del hijo de un paciente, de haber pocas cosas tan gratificantes como ver los ojos de un hijo cuyo padre ha salido sano y salvo después de tener días de enorme angustia producto de lo que están haciendo. Y mi aplauso y mi homenaje a ti y a toda la gente que trabaja contigo en la clínica Foglianini, y a través de ustedes a todos los médicos, enfermeras, doctoras, personal que limpia, porque no solamente son ustedes, es la gente que limpia, la gente que cobra, la gente que administra, todo el personal que trabaja en los complejos médicos. Gracias, Esteban. Tus palabras de despedida. Te agradezco mucho esta oportunidad. Para mí es realmente un honor ya poder compartir contigo y con toda tu audiencia. Y quiero mandarle mensaje. Esto se puede vencer. Lo primero, y la responsabilidad recae en cada persona. Cuidémonos, mantengamos la distancia. ¿Ya? Y lo que dices del trabajo entre la parte pública y la parte privada es una parte que yo trabajo mucho, de hace mucho tiempo. Hay cosas que yo hago aquí que la gente no se entera, y por eso mi buena relación con la gente del CEDES. He venido colaborando con temas de trauma, con temas de la ambulancia, trayendo gente de Estados Unidos para ayudarlo. Y esto porque hay un interés de parte mía y de la institución, ¿ya?, de trabajar con la parte pública y fomentar y dar nuestra experiencia para que todo mejore. Entonces, yo busco que al futuro se siga trabajando tanto en la parte de salud como en otras áreas entre las dos partes de la economía boliviana, ¿ya?, porque eso va a hacer que este país mejore. ¿Ya? Te agradezco de corazón. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Ya? Y manténganse todos a salvo. Gracias, Esteban. Gracias a ti, a todos, a quedarse en casa. Muchas gracias, amigos. Hasta las 6:10 de la tarde de este 28 de abril. Gracias por acompañarnos, amigos, amigas, todos. El próximo jueves, 5 de la tarde, como les anunciaba, con el doctor Francis Fukuyama, renombrado cientista político, enseña en la Universidad de Stanford, autor de muchos libros. Conversaremos con él. La sesión va a tener que ser con el doctor Fukuyama en inglés. Después haremos para la transmisión en diferido, le pondremos subtítulos. También aquí podríamos haber hablado en inglés con Esteban, con el doctor Fukuyama no habla castellano, o sea que tendrá que ser en inglés para los que quieren seguir en vivo, y después para la transmisión en diferido le agregamos subtítulos. Gracias, doctor Foglianini. Gracias, amigos. Buenas tardes.